Iniciamos. Conexión Veracruz. Todas las voces. Todas las voces. ¿Qué tal, auditorio? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Teresa Carvajal y les doy nuevamente la bienvenida a su programa Zona Patrimonial. Esta tarde tenemos aquí en la cabina a dos grandes invitados, una de las visitas además más esperadas por esta producción radiofónica, y voy a empezar presentando a las damas primero. Quiero darle la bienvenida a la doctora Margarita Soto Esparza. La doctora Margarita Soto Esparza es doctora en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Migró a la ciudad de Jalapa en 1980 para incorporarse al Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. Posteriormente, en el año de 1989, se integra al Instituto de Ecología INECOL. Y bueno, para que usted se vaya dando una idea en relación, a toda la autoridad que ella tiene para hablarnos de estos temas, quiero además comentarle que si bien su práctica profesional le permitió tener acceso a problemáticas sociales, fue su formación humana la que le planteó de frente problemas sociales y los caminos a estas posibles soluciones. La convergencia de su formación profesional y humana encontraron un óptimo camino en el tercer sector, el también llamado tercer sector social. En 1997 es invitada en su calidad de académica a formar parte de las comisiones dictaminadoras de la delegación del Instituto de Desarrollo Social para los proyectos sociales ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, que por sus siglas OSC. En el año 2000 forma, junto con otras OSCs, el Consejo de Organizaciones Civiles del Estado de Veracruz, AC. Desde esta institución, la doctora Margarita ha dedicado grandes esfuerzos a la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil veracruzanas. Doctora, bienvenida a Zona Patrimonial. Muchas gracias, estoy realmente muy contenta de estar en un espacio de este estilo, en una red social, y agradecida porque estos son unos de los temas que hemos oído hablar de ellos y en ocasiones no hemos realmente enfocado, o no sé, lo que oímos no está enfocado a lo que en realidad es. A ver si dentro de un ratito les digo cuáles son los dos extremos que con frecuencia tenemos de la sociedad civil organizada. Pero son temas en los que todos debemos estar empapados, porque o bien podemos ser parte de una sociedad civil organizada, o bien podemos ser usuarios, otra parte, la parte activa también de estas organizaciones. Muy bien, doctora, bienvenida, y pues esto nos hace darnos una idea de lo bueno que va a estar la plática que vamos a desarrollar en esta tarde. Quiero también darle la bienvenida a mi amigo también, el doctor Luis Fernando Villafuerte Valdés. El doctor es licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana, es doctor en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él tiene el papel que debe desempeñar la ciudadanía en las democracias contemporáneas. Es uno de los temas de discusión centrales de la teoría política, e hizo su tesis doctoral en relación al tema del Barzón en Barcelona. ¿Fue así, doctor? En Madrid. En Madrid. Bien, pues bienvenido, Luis Fernando, esta tarde a Zona Patrimonial. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a ti, Tere, a los compañeros barzonistas. Me da mucho gusto estar con la doctora. Y bueno, voy a tratar de encuadrar de una manera teórica el problema de la participación social, el problema de la sociedad civil, porque evidentemente, como ya lo mencionó la doctora, tendemos a manejar un espectro muy amplio, ¿no? Consideramos los movimientos sociales, la sociedad civil, las OSC, las consideramos antisistema, cuando realmente dentro de una lógica de un sistema democrático consolidado, es parte fundamental del sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante para nuestros radioescuchas empezar a ubicar este debate y entender la importancia para poder construir una sociedad mejor, un país mejor,
una democracia, ¿no? de gran calidad, necesitamos evidentemente, creo que empezar a participar dentro de los esquemas de la organización de la sociedad civil, ¿no? Pero sí creo que hay que romper esta mitología que viene parte en América Latina, pues de los movimientos revolucionarios, etcétera. Pero bueno, más adelante vamos a platicar. Por supuesto, pues vamos a estar hablando con estos dos grandes invitados en relación al tema de sociedad civil organizada y participación ciudadana, como ellos ya lo han anticipado. Y quiero aprovechar el espacio para enviar un saludo a quienes nos sintonizan en Álamo a través de La Voz de la Huasteca por el 90.7 de FM, a quienes nos escuchan en Papantla a través de La Voz del Totonacapan por el 90.3 de FM y por supuesto también con mucho cariño a Tlacotalpan, quien nos sintoniza a través de Viva la Cuenca Radio por el 93.7 de FM. A quienes nos siguen en redes sociales, en Facebook por Conexión Veracruz Radio, Twitter, @Conexión B de Veracruz y en nuestra página web www.conexionveracruz.com.mx. Le invito para que durante esta hora nos llame usted a nuestro teléfono en cabina con LADA 228-237-0000 para que usted nos llame y participe de este importante programa y tema que vamos a desarrollar. Así que síganos sintonizando y vamos a empezar ahora contigo, doctor, en relación a cómo es esto, qué significa la participación ciudadana, por qué debemos participar, coméntanos. Sí, bueno, es importante este tema, un poco lo anticipábamos, tanto la doctora como un servidor. El gran problema es que nosotros, nuestros sistemas políticos en América Latina, y bueno, evidentemente en México, siempre partimos de una cierta desconfianza hacia la organización social. Siempre hubo un cierto miedo, un cierto temor a que la sociedad se organizara, porque era sinónimo de derrocamientos de sistemas políticos, porque era un poco el temor de insurgencias ciudadanas, etcétera. Y es parte de esta herencia, ¿no? de las izquierdas latinoamericanas, de que todos los movimientos de participación social casi siempre se escribían en movimientos antisistema. Estas lecturas desde una perspectiva mucho más liberal en términos politológicos, es decir, una perspectiva más capitalista, casi no se utilizaban. Entonces, la participación social es un espectro muy amplio en que tenemos diferentes tipos de participación social, desde las más genéricas, las más abstractas, por ejemplo, como los movimientos sociales, ¿no? Tendríamos ya experiencias muchísimo más articuladas, pero aún con una perspectiva más amplia como podría ser la sociedad civil, y ya de ahí vamos aterrizando, ¿no? Hacia ciertas experiencias mucho más concretas con nombre y apellido, podríamos decir, para que los compañeros radioescuchas un poco nos puedan ir siguiendo, que sería por ejemplo el tercer sector, ¿no? O las organizaciones de la sociedad civil, o incluso mucho más específicamente lo que sería por ejemplo las organizaciones filantrópicas. Es decir, partimos de un espectro, ¿no? Muy genérico, muy general, y vamos hacia ya movimientos sociales u organizaciones muy concretas, ¿no? Sin embargo, creo que lo que tendríamos un poco que ubicar, de aquí viene un papel muy importante de una organización como el Barzón, es que también la sociedad civil, los movimientos sociales, el tercer sector, las ONGs, las OCC, etcétera, etcétera, tienen que partir de la ciudadanía. Yo creo que el gran problema es, tenemos que no solamente entender qué es la participación social, doctora Tere, sino también a nuestros radios escuchas, sino también entender de dónde surge esta conformación social. Y para que tenga este carácter proactivo, participativo, creo que tienen que ser parte o partir de la ciudadanía. Del gran problema o el gran debate es si tenemos en México ciudadanía o no. ¿Y para qué nos sirve la participación ciudadana? Que creo que esa es una de las grandes dudas, ¿no? Sí, ese es un tema. La ciudadanía, podemos definirlas para un poco contestarte, ciudadanía de baja intensidad y de alta densidad, ¿no? Casi siempre las ciudadanías de baja intensidad nos quejamos, pero no nos articulamos en nada, Así ¿no? es. Es decir, somos fáciles para ir al café y ahí arreglar el mundo, pero a la hora de... Para hacer memes, para reproducirlos. Vamos a tomarnos un café para de ahí tomar una decisión en cuanto a nuestra colonia, no, porque fíjate que ya no tengo tiempo, fíjate que ya llegué muy, muy cansado del trabajo, etcétera. Por eso, ¿para qué sirve la participación social? Es bien importante entender que es un binomio, ciudadanía
con participación social en la búsqueda de una construcción social de una mejor naturaleza. Finalmente ese es el potencial de la participación social. ¿Y dónde radica el carácter proactivo de la clase media en términos de la participación social? Bueno, pues en generar condiciones de una clase media, que también esa sería la segunda gran pregunta en México. ¿Tenemos clase media? Vamos a poner un ejemplo muy rápido en términos de aritmética, así a papel, o sea que pude haberme equivocado, ¿no? ¿Sí? El salario mínimo en Estados Unidos, estamos pensando más o menos, lo voy a cerrar en $11, para no hacerme bolas con 11 puntos y pico, ¿no? 20 y tantos centavos. Por día estamos entendiendo que son $88 por día. Si nosotros multiplicamos por las 4 semanas del mes, en Estados Unidos el ciudadano promedio ganando el salario mínimo llega a ganar 35,720 pesos. Aquí, ¿cuánto es nuestro salario mínimo por día, no por hora? ¿Y cuánto es nuestro salario mínimo promedio por mes? Así es. Es decir, finalmente no tenemos condiciones para generar una ciudadanía que pueda involucrarse en los asuntos públicos. Es decir, debemos de tener resuelto lo que Maslow diría, la comida. Tenemos que tener resuelto estos espacios sociales básicos. Y a veces ni eso, doctor, ¿no te parece? Y eso nos impide poder involucrarnos en los asuntos públicos. Ese es para mí un gran problema, ¿no? Porque finalmente en un país como México, que somos 114 millones de habitantes, y según datos de Coneval, que les creo más a los del INEGI, ¿no? Que los del INEGI, bueno, para Coneval tenemos 59, 58 millones de pobres. Y de ahí tenemos 19 millones en pobreza alimentaria. De las 4 carencias que maneja Coneval, no cumple ninguna: alimentación, salud, vivienda y satisfactores lúdicos, o sea, dinero para ahorrar, ir al cine. Estamos hablando de 114 millones, cerca de el 10%. Tenemos una pobreza alimentaria similar a África, similar a, ¿no? Veracruz tiene 2 polos, Valle de Uxpanapa y Sierra de Songolica. Sí. Entonces, bajo esas condiciones, ¿cómo podemos construir ciudadanía? Y bajo esas condiciones, ¿cómo podemos generar participación social? Esa es la importancia de las clases medias. Finalmente, las clases medias son los que en un sistema medianamente consolidado, democrático, soportan un país. El ideal de una sociedad, voy a ponérselos geométricamente a nuestros radioescuchas, el ideal de una sociedad es un rombo. Muchas clases medias, ¿no? Muchas clases medias, pocas clases bajas, porque tiene que haber, porque es una sociedad, pocas clases altas, porque tiene que haber. Nosotros en México tenemos una pirámide. Así es. En el cual además las clases medias estamos siendo clases bajas altas. Entonces, en ese esquema, que bueno, espero no haberlos complicado Doctor, mucho. En conclusión, entonces, ¿qué estamos entendiendo? ¿Que no hay condiciones para generar participación ciudadana? Estructuralmente, económico, no hay. Uno, por una cuestión de que vemos con cierta desconfianza a la participación social, porque los pensamos antisistémicos cuando no tenemos que ser antisistémicos. Y número 2, para tener participación social, tienes que ser una clase media consolidada, porque tienes que tener espacios para poder involucrarte en los asuntos públicos. Ese es el tema de la participación social, cómo invades civilmente los espacios públicos. Bien, pues vamos a ir un corte y de regreso continuaremos hablando de más en relación a participación ciudadana y organización de la sociedad civil. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:19. El fracking o fractura hidráulica es una técnica para extraer gas natural e hidrocarburos de yacimientos no convencionales. Para ello es necesario realizar cientos de pozos ocupando amplias áreas e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados con un cóctel químico y tóxico para extraerlo. Este proceso conlleva una serie de impactos ambientales, aún de los cuales no están plenamente caracterizados o comprendidos. Entre ellos se encuentra la contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero, terremotos,
contaminación acústica e impactos paisajísticos. Además de estos impactos, también se debe tener en cuenta los relacionados con el tráfico de camiones para transportar el gas extraído, el consumo de agua y la ocupación del territorio. Entre un 15 y un 80% del fluido que se inyecta para la fractura vuelve a la superficie como agua de retorno y el resto se queda bajo tierra, conteniendo aditivos de la fractura y sus productos de transformación. Entre las sustancias disueltas a partir de la formación rocosa, donde está el gas durante el proceso de fractura, se encuentran metales pesados, hidrocarburos y elementos naturales radioactivos. Se ha registrado benceno, un potente agente cancerígeno, en el vapor que sale de los pozos de evaporación, donde a menudo se almacenan las aguas residuales del fracking. Las fugas en los pozos de gas y en las tuberías también pueden contribuir a la contaminación del aire y aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Cabe recordar que el metano tiene una capacidad como gas de efecto invernadero 25 veces superior al dióxido de carbono. Las operaciones de perforación pueden causar una degradación severa del paisaje y contaminación acústica simplemente como el resultado de las operaciones diarias. Estas pueden afectar a las poblaciones cercanas y a la fauna local a través de la degradación del hábitat. Tal vez un oso nos eche a correr al ver robots voladores bajando del cielo, pero sin duda experimentará estrés. Eso afirma un estudio reciente acerca de la respuesta de un grupo de osos negros de Minnesota ante la presencia de vehículos aéreos no tripulados, también llamados drones. En casi todas las pruebas, la frecuencia cardíaca de los animales registrada con sensores implantados previamente en sus cuerpos se incrementó de manera significativa, sobre todo cuando los osos fueron sorprendidos por el dron. De manera inesperada, la mayoría de los osos no manifestó agresividad, ni siquiera cuando el dron volaba a 10 metros de ellos. En mayo de 2014, un dron ocasionó que se dispersara una manada de borregos cimarrones en el Parque Nacional Zion de Utah, separando a las madres de sus corderos. El incidente provocó que las autoridades del Servicio de Parques prohibieran el uso de drones sin permisos especiales y despertó la inquietud de que los robots pudieran resultar más perjudiciales de lo que pensábamos. Conexión Veracruz. Todas las voces. Son las 5:22. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Bien, pues estamos escuchando la participación del doctor Luis Fernando Villafuerte Valdés y bueno, él nos comenta antes de ir al corte de que no hay las condiciones en términos estructurales para que se dé, bueno, todo esto que tiene que ver con la participación ciudadana y bueno, es un hecho comprobado por parte de todos nosotros que es difícil cuando no se cubren las necesidades básicas, pues el involucrarse en problemas que sean de carácter un tanto pues más general. Sin embargo, quisiera yo preguntarle a usted, doctora Margarita, en relación a esto, bueno, usted hablamos cuando la presentamos en relación al tercer sector, a que se encuentra usted a cargo de pues un Consejo Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. ¿Qué opina en relación a esto? Mientras escuchaba al doctor, me quedé pensando en este asunto de que el amor es ciego. Y quiero decirles que yo estoy enamorada de la sociedad civil organizada. Y terco, dijo además, doctor. Sí. Entonces, cuando lo oigo hablar de este aspecto de que no hay condiciones estructurales y cuando tengo la experiencia de ver una gran cantidad de organizaciones civiles que están tratando de hacer algo, y yo creo que debo ser más justa, no solamente lo tratan, sino lo están haciendo, y seguramente el doctor lo va a decir, a pesar de, y muchas veces en contra del gobierno o de las autoridades, no quiero calificar a nadie, pero en contra de algo. A pesar de todo eso, ahí está presente la sociedad y resolviendo precisamente problemas del ámbito público desde lo privado. Esa es otra de las características de la sociedad civil organizada,
que resuelve problemas públicos de salud, todas estas organizaciones que son de tipo o de corte de asistencia en el ámbito de la salud o dentro de la educación. Estas son actividades o son responsabilidad del ámbito público y sin embargo, muchas organizaciones de la sociedad civil están tratando de resolver este tipo de problemas. Claro. Entonces yo creo, y les decía, que hay una gran esperanza para este país y para cualquier comunidad, la sociedad civil organizada. De ahí, pues, que lo que tenemos que hacer los ciudadanos, la gente de a pie, la gente que vive los problemas, que los sufre, que los vive en la cotidianidad, reunirse, pero no con el espíritu que al inicio del programa les dije, que a veces las organizaciones de la sociedad civil han caído en mala fama porque nos queremos reunir para la unión hacia la fuerza, esto. No, tenemos que ser muy claros que nos reunimos para resolver problemas concretos a través de mecanismos también definidos. A través ¿no? de un mecanismo muy definido y a través de la cordialidad, a través de querer resolver el problema, no empeorarlo. A veces las soluciones que damos empeoran los problemas, no los solucionan. Y entonces es ahí en donde la sociedad civil organizada tiene un gran futuro, no como de participación y además de sacar a este país de donde estamos. Esto a mí me parece fantástico. Sé que vamos a encontrar problemas como es en ocasiones la falta de recursos, la falta de trabajo en equipo. No somos una cultura, o sí somos una cultura de equipo, pero no de que lo practica tanto, del trabajo en equipo. Que lo dice, pero que no lo lleva a la práctica. Que no lo lleva a la práctica. Yo les digo, y quien me esté viendo por televisión, es que pasar las cosas son 3 pasos. Pasarlas acá, del corazón, a la cabeza y luego a las manos. Y a los pies. Y a los hechos. Eso es realmente lo que la sociedad civil tiene ya demostrado que puede hacerlo. Yo no quiero dejar, muchos deben estar pensando de los radioescuchas, bueno, es que yo conozco una organización así, asado. Sí, señores, en esta viña del Señor hay de todo, pero también ojalá conozcan muchos que a pesar de todo están haciendo su trabajo y ese es un profesional y si tenemos tiempo les hablaré de cómo vemos un profesional dentro de la sociedad civil organizada. Muy bien, doctor Luis Fernando, y bueno, en el tema de la sociedad civil organizada, lo ha comentado la doctora Margarita, la falta de planes de desarrollo, el denominarse no lucrativas y después pensar que esto es más allá de asistencial, bueno, ustedes son expertos, se van a corregir, que todo tiene que ser gratis, yo me voy a unir a una causa para que me ayuden, para que me hagan todo, porque además debe de ser gratuito, porque si cobran, pues entonces ya se entiende otra cosa. Usted que ha estudiado los movimientos sociales, ¿cómo se lidia con esto? Es cierto. Y como dice la doctora, y es muy cierto, a pesar de este entorno con el que yo un poco daba la introducción, ¿sí? Hay gérmenes de sociedad civil protodemocrática, así como también tenemos gérmenes de sociedad incivil, ¿no? Un ejemplo de sociedad incivil sería, vamos a pensar, Argentina, que en un lapso de un año tumbaron 3 presidentes. Eso te lleva a una ingobernabilidad, o sea, no es una sociedad que construya en este sentido. Pero es muy cierto en términos de que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil en un país, vamos a decirlo como México, muchas veces ocupan estos espacios que el Estado no es capaz de resolver o de dar, ¿no? una solución. Y en este sentido, nosotros tenemos un poco esta tradición también por una cultura política, Tere, doctora. El gran problema es que nosotros tenemos una cultura política
muy asistencialista. Mientras sea gratis, ¿no? Dicen que hasta las puñaladas, ¿no? ¿Sí? Pero cuando hay que pagar, nadie quiere entender eso. Esto afecta, ¿no? Sí, estas células porque que se están dando de es un sociedad trabajo civil. profesional. Finalmente es una organización que debe de tener recursos. Voy a poner un ejemplo internacional muy concreto. Greenpeace. Greenpeace tiene aviones, barcos, ¿no? Los Rainbow Warriors, que son sus, tienen mercancía, merchandise, grupos como YouTube, de rock, etcétera, les donan entradas por día de sus conciertos, Así ¿no? es. Y sus CEOs, por ejemplo, en Capítulo México, ganan un dineral, ¿no? Un CEO de Greenpeace gana 420,000 pesos, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde no debe de haber una percepción de que todo tiene que ser gratis o no, regalado? porque nosotros, y eso tiene que ver, por eso un poco argumentaba la cuestión de la clase media, tenemos que entender básicamente que en una estructura social todo tiene un principio de incentivo, un incentivo social. Yo puedo entender eso, pero tenemos también que para solucionar muchas cosas necesitamos una vía jurídica, necesitamos contratar abogados. Si es una cuestión ecológica, tenemos que contratar biólogos, tenemos que contratar ambientalistas, ingenieros, ¿no? Agrónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, finalmente creo que estamos avanzando mucho, pero yo creo que lo que nos estaría en un momento dado, no deteniendo porque nos estamos organizando, pero sí un poco nos está sirviendo un poco de ancla, ser estos rasgos de cultura política, que tenemos que entender que debemos de llegar a ser sumamente participativos, sumamente propositivos, pero también entender que la sociedad civil también tiene una parte económica, y no me refiero a la ganancia, porque son muchas veces organizaciones filantrópicas, sino también es de sobrevivencia. Claro. Tú vas y das, por ejemplo, tu ropa que no quieres a una organización. Esta organización, para poder pagar la renta de un local, por ejemplo, en mi caso que le doy a los asilos de ancianos, etcétera, tienen que darle de comer a los viejitos, tienen que darle. ¿De dónde? Finalmente, ¿Y quién? No es de aire. Entonces creo que sí debe de haber un principio de corresponsabilidad en donde la organización filantrópica, y ahí sí, en este sentido, Estados Unidos nos puede enseñar mucho con sus sociedades intermedias. O sea, yo voy a hacer o solucionar un problema concreto, porque eso es bien importante lo que dice la doctora. Resolvemos un problema con nombre y apellido. Concreto. Concreto. O sea, no nada, andamos buscando resolver todo. Este es el problema. Pero tenemos que tener un andamiaje institucional, jurídico, especialistas, por ejemplo, pensando en adultos mayores, bueno, geriatras, ¿no? Etcétera, etcétera, que me ayuden a resolver el problema, y eso cuesta. Entonces sí creo que tendremos que derribar un poco esta idea de la cultura asistencial, y acabo mi participación en este bloque diciendo, tenemos que ser corresponsables. Tenemos que entender que tenemos que ser corresponsables, y así como exijo, también tengo que dar, ¿no? Y puede ser no material, no metálico, puede ser trabajo, puede ser tiempo, yo ofrezco mi servicio gratuitamente. O sea, y allí es donde realmente generaríamos una red de articulación, no solamente entre una sociedad civil, una organización de la sociedad civil, sino entre varias, que pudiéramos intercambiar base de datos, que pudiéramos intercambiar, ¿no? Pero el problema es que nos está deteniendo un poco esta cultura política de dame, resuélveme, ¿no? Ayúdame, pero gratis, sí, porque si no me molesto, si no, entonces, y incluso hasta en el tema electoral, ahí se ve esta arrastre de problema, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es bien importante esta autonomía. Cuando hablaba de la clase media, pues en términos monetarios, pero también la clase media es una actitud, es una posición ante la vida, ¿no? Si yo puedo dar tranquilamente, y entendiendo que también tengo que ofrecer algo a cambio. Y creo que tenemos que romper un poco ese paradigma, ¿no? Doctor, yo quisiera preguntarte también, estos procesos organizacionales que ahora tienen las diversas formas, los movimientos sociales, la participación ciudadana, que se están desapartando también de la cuestión o del sector tanto empresarial como gubernamental. ¿Cómo está esto impactando? ¿Está fortaleciendo? ¿Es complejo? Coméntanos. Sí, mira, básicamente ahorita el tercer sector va a dar origen a esta idea de la gobernanza. Es decir, ya un principio de construcción de política pública
de programas gubernamentales operativos bajo un principio ya tripartito de corresponsabilidad. Antes era Estado, sindicatos, clases obreras. Ahora es Estado, empresarios y ciudadanía. ¿Por qué? Vamos a pensar, el Estado, ¿cuánto le ha dado a los empresarios? Pero los empresarios no han sido corresponsables con el medio ambiente. No han sido corresponsables, ¿no? Es decir, dame en comodato terrenos, no pago luz en 40 años, no pago predial en no sé cuánto, pero a la hora de dar ayuda a la sociedad, no, porque no me alcanza. Aumenta el salario, no, porque no puedo. Entonces ha dado pie a una complejización, a una nueva relación espacio público, en el espacio público, que básicamente va a ser la famosa gobernanza. Todo mundo la habla, pero es muy difícil que se lleve a cabo, porque la gobernanza implicaría que tanto desde la parte institucional, pues estructural política, como los empresarios o la propia sociedad civil, cedamos parte de nuestras tomas de decisiones para un bien común en conjunto. Estaremos hablando de un nuevo proyecto civilizatorio, estaremos hablando de una nueva visión de la sociedad, ¿no? Mucho, diría Habermas, mucho más descolonizada del mundo de la vida, mucho más ética, mucho más moral, no en un término valorativo de bueno o malo, sino, y que resuelva problemas con nombre y apellido. Tenemos el río Carneros que está, pues hay que resolverlo, hay que evitar que ya no vamos a luchar contra la cuestión global, no. Primero, eso se llama las democracias mínimas, ¿no? Dice Oxford. Primero resolvemos el tema del río Carneros, luego resolvemos el del río Juan Pérez y luego el del río no sé qué. Entonces, ya lo resolvimos en Jalapa, ahora sí vamos a Puebla, vamos a ya no esta idea de la democracia, de lo grande, del a ideal, lo pequeño, ¿no? Sino desde el nombre y apellido, como dice la doctora, que fue muy clara, desde tenemos un problema en la colonia X, vamos a resolverlo, ¿no? Y ya que lo resolvamos, vámonos a la colonia Y, y lo resolvemos, y de ahí nos vamos a la colonia A. Vamos mejorando nuestro entorno, y es una idea de democracia, pero además, doctora Tere, que la idea es que ya es irreversible, porque entonces todos estamos desde la gobernanza involucrándonos para resolver estas temáticas. Y tiene que ver también con el tema de la rendición de cuentas. Claro, es un todo. Las organizaciones de la sociedad civil implica rendición de cuentas, máxima publicidad, ¿no? Cuestiones de sustentabilidad, es un todo. El problema es que nosotros lo vemos de la parte política. Esa era un poco, yo creo que la crítica que coincidíamos, sin ponernos de acuerdo la doctora y yo. Finalmente el tema de las OCC es que se ven como un problema político, cuando se tienen que ver como un problema social, civilizatorio, moral, político, que cae en el tema de la gobernanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, un partido verde, por ejemplo, como el alemán, que es un partido verde muy importante, al final del día, pues ya es trascendido, porque no necesitas un partido para comunitariamente hacer algo. Organizarte, dar resultados. Un último ejemplo así. Alemania es muy caro en sus impuestos, muy caro. Entonces, en Alemania, si tú vas con tus hijos o tu hijo al centro de reciclaje y firmas, y de repente durante el mes fuiste 10 veces, durante todo el año, o sea, 10 veces cada o sea, 200, ¿no? 120 veces al año, te hacen una reducción de impuestos. Aquí no hay un incentivo, y yo creo que la doctora lo sabe. No hay ningún incentivo para organizarte. De repente la sociedad está como muy acostumbrada al premio castigo, ¿no? Para tener que aprobar. Bien, y pues esta plática que estamos teniendo esta tarde aquí en el estudio de Zona Patrimonial se pone cada vez más interesante. Vamos a ir un corte y de regreso continuaremos hablando de más en relación a este tema. No se vayan. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:39. ¿Sabes quién fue Ignacio de la Llave? Fue un ilustre veracruzano nacido en Orizaba, Veracruz, un 26 de agosto de 1818, que destacó como general del ejército y como gobernador del estado de Veracruz. Este último cargo entre 1861 y 1862.
En su honor, el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lleva su nombre. Participó en la Guerra Mexicana-Estadounidense, en la Revolución de Ayutla de 1854 contra la dictadura de Antonio López de Santa Anna, en la Guerra de Reforma contra los conservadores y en la Segunda Intervención Francesa contra el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano I de México. También participó en la Batalla del 5 de Mayo y en la Batalla del Cerro del Borrego, donde fue hecho prisionero y enviado junto con otros defensores a Orizaba. Allí, auxiliado por sus paisanos, se fugó junto con los generales González Ortega y Patoni, con quienes intentó dar alcance a Benito Juárez y a su gabinete en San Luis Potosí. En el transcurso de esta marcha, Ignacio de la Llave fue herido por los miembros de la escolta que los acompañaba, al intentarle robar 500 onzas de oro que transportaba, por lo que fue trasladado a la hacienda de El Jaral en Guanajuato, donde encontró la muerte el 23 de junio de 1863. Científicos especializados en células madre han cuestionado el pensamiento actual sobre la forma en que se produce la sangre humana en el interior del cuerpo, abriendo el camino a nuevos estudios y nuevos tratamientos. El investigador principal, John Dick, y su equipo de la Universidad de Toronto desafiaron las ideas que han estado en vigor desde 1960. La nueva investigación afirma que la sangre se forma en menos pasos de los que se creía anteriormente. La evidencia anterior indica que las células madre pasan por varias etapas intermedias antes de convertirse en células adultas blancas o rojas, como las ramas que salen de un tronco de un árbol. El equipo de investigadores también ha sido capaz de demostrar que el sistema de la sangre es de 2 niveles, refiriéndose al cambio entre el desarrollo humano y la adultez temprana. Hasta ahora, se creía que el sistema se mantenía estable una vez formado. La investigación se basa en el trabajo previo de John Dick, que se remonta desde hace 25 años. Los hallazgos de los investigadores ahora han sido publicados en la revista Science. Son las 5:42. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Pues con base en las opiniones que hemos estado escuchando aquí de nuestros expertos esta tarde en cabina, pues las organizaciones de la sociedad civil profesionales son las que resuelven problemas de interés público desde el ámbito privado que impactan socialmente, se administran y operan como empresas sociales. Son elementos de gestión del desarrollo, su interacción con el sector gubernamental y empresarial, y es de corresponsabilidad, de respeto, de pluralidad, de compromiso, de confianza recíproca, esto es confiar y ser confiables. ¿Cuáles serían, doctora Margarita, los nuevos retos pues para estas, ahora ya con esta denominación, ¿no? De empresas sociales. De una empresa. De una empresa, ¿no? Y fíjense que ahí voy a ligar con lo que decíamos con el doctor hace un momentito en el corte. A las organizaciones a veces, cuando vamos a dar conferencias y demás, les hablamos de institucionalización y les da escarlatina, les da ronchas. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen concepto de lo que es ser una institución. Confundimos institución con muchos de los vicios que han tenido los diferentes grupos con corporativismo. Pero simplemente sí quería hacer esa aclaración. Lo otro, y compartirla más bien con ustedes, que me agradó mucho compartir con el doctor esta idea. Pero yo creo que las organizaciones de la sociedad civil, el reto va a ser que tengamos impacto social. Que lo que hacemos aquí sea repetible en la comunidad de al lado, de la colonia y demás. Y cuando nos demos cuenta, todo el municipio está hablando del problema que se empezó resolviendo en una cuadra o en una manzana. Eso es realmente un impacto.
Un impacto no porque nosotros nos vamos a ir a todos los lados, sino que seamos y que sea capaz nuestro modelo de irse replicando. Entonces, ese es un reto, el tener impacto social, de tener incidencia en políticas públicas. Este es otro reto que no, yo no soy abogado y aquí Tere me va a hacer favor de disculpar. No, pues es que yo no sé hablar. No necesito hablar a veces para incidencia en políticas públicas. Tengo que dar ejemplo. Acuérdense que el ejemplo mueve más que 1000 palabras. Entonces, tengo que incidir en política pública, actitudes positivas. Una cosa importantísima, ser autosuficientes, ser capaz, cuando hablo algunas veces con las organizaciones, es de tener la tienda abierta, cómo pagar la luz, cómo pagar el agua y no la renta, pagarle a la secretaria, que a veces diciendo que hago el bien, no le pago ni siquiera el mínimo a la secretaria. Oigan, y en este rubro, en el tema de la autosuficiencia, pues ya ven que incluso hay hasta ya una curva, o yo no sé en dónde alguien me lo explicó, que si ya una organización ya pasó los 5 años, ya la hizo, ya sobrevivió, ¿no? Porque antes, pues como quiera que se hace el financiamiento y ya después después de esos 5 años yo creo que ya cansaron a todos y ya no tienen de dónde echar mano, ¿no? Efectivamente, incluso por ahí entre los donantes, que también esto es todo un tema, cuando las organizaciones llegamos a pedir ayuda y le decimos al donante, oiga, es que si no me da estos 10,000 pesos, ya voy a cerrar. Porque es lo que necesito mensualmente. Pues el donante en automático piensa, ¿y quién te va a dar los de todo el año? Entonces, y generalmente el donante es un empresario y que trae los números, pero a flor de piel, pues da lo mismo que cierre ahorita a que cierre dentro de un mes o de 10 meses. O sea, tiene que estar planificado y es ahí donde entra también ya la profesionalización. Pero esto que nos decía Tere, esto tenemos que ser autosuficientes y por eso... Pero desde antes de los 5 años, ¿no? Sí, claro. Porque si no a los 5 años, pues entonces sí ya nada más vamos a recoger ahí las cenizas de la experiencia, ¿no? Sí, ser autónomos. Y ser autónomo no quiere decir ser contestatario. Ser autónomo quiere decir yo tengo una regla y tengo una filosofía y tengo una serie de principios y sobre esos me guío. Y de ahí no me muevo. No estar criticando al de enfrente. También al principio les dije, por eso también a veces las organizaciones civiles tenemos la connotación de ser contestatarios o de confrontación. Hay veces que social, ¿no? De choque, es exactamente, Tere. No, tal vez haya grupos que no les guste nuestra actitud, esa es otra cosa, pero soy una gente ética, que eso es uno de los valores de los profesionales, ser éticos. Pero bueno, y por último, el doctor ya ha repetido varias veces, pensar que soy corresponsable. No lo resuelvo todo, no lo puedo resolver todo. Hay por ahí una máxima que no lo sé todo, no lo puedo tener todo, y no lo puedo tener, no lo puedo saber y me faltó una seguramente, pero tenemos que ser corresponsables, tenemos que aprender a delegar, confiar y ser confiables, a recibir y a dar. Esto yo creo que es la sociedad civil organizada del futuro y de la cual muchas gentes están esperando
de nosotros. Muy bien, pues estamos hablando de retos, pero también hay nuevos paradigmas, doctor Luis Fernando, de las organizaciones de la sociedad civil que tiene que ver con profesionalización, institucionalización, transparencia, rendición de cuentas, que ha sido uno de los elementos más mencionados en esta tarde, el diálogo, las sinergias y la integración de redes. Bueno, comentábamos en el corte el tema de la institucionalización. ¿Cuál de estos paradigmas consideras que sea el más complejo? Mira, yo creo que el más complejo tiene que ver con algo, tú como abogada, creo que el principio que nos debe regir siempre es el Estado de Derecho. Por supuesto. Pero, más allá del Estado de Derecho, estamos viendo algo que se llaman conflictos de interés, por todos lados, desde la presidencia hasta los gobiernos municipales. Creo que uno de los grandes retos es entender que más allá, que puede haber una acción legal, sin embargo, no ser ética ni justa. Creo que tendremos que trascender. Sí, creo que las como el tema de no todo lo legal es justo, ¿no? Correcto, y a la sí. inversa. Así es, sí, porque de repente tú puedes meter una controversia de ley aparentemente legal, pero completamente injusta, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto, transparencia, rendición de cuentas, me queda muy claro, pero ¿sí? Creo que el gran reto es construir una sociedad que en verdad tenga cimientos éticos. Y éticos, vuelvo a repetir, no me refiero a una entelequia filosófica, no. En términos concretos, que respete al otro, que mis acciones no demanden una cuestión de afectación de sus intereses, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en este sentido, cuando yo leía toda la literatura norteamericana para hace ya más de 12, 13 años mi tesis doctoral, me acuerdo que cuando yo discutí aquí en México conceptos como Entrepreneur Movement, que era empresarios del movimiento, ¿no? Institucionalizar los movimientos, ponerlos como una organización formal. Aquí más de un miembro de movimientos sociales, como dice la doctora, se revolcaba en el piso como si fuera un gusano con sal. No, ¿cómo es? Esto es anti el movimiento social. No, finalmente era una estrategia para sobrevivir más allá de los 5 años, no el fondeo financiero y la sobrevivencia, ¿sí?, en términos de reconocimiento, bla, 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 sino también tenía que ver con crecer, ¿no? Como una organización. Finalmente son grupos humanos que a la larga todo grupo humano necesita institucionalizarse. Bueno, si nos va a generar problema el concepto de institucionalizar, yo lo reconozco, podemos decir, nos podemos poner en una estructura organizacional más formal, en este sentido. Yo creo que eso serían para mí... Profesionalizar y en este sentido hacer acciones mucho más éticas. Yo ahí sí en este sentido un poco desde la filosofía política, un poco desde la biología, gente como Morán o todas estas corrientes mucho más holísticas, ¿no? Un poco más filosóficas del ser humano. Creo que necesitaríamos generar una conciencia mucho más ética, Tere, doctora, porque finalmente lo que estamos viendo en términos sociales es una destrucción del tejido social. Totalmente. Y por una cuestión, sí, económica, yo lo planteaba con datos, números, pero también tiene que ver porque muchas de nuestras decisiones no tienen nada que ver con un principio de corresponsabilidad ni ética. Primero yo, en un hedonismo posmoderno, ¿no? Primero yo, luego yo, próximamente yo. Entonces yo creo que tenemos que construir desde las OSC una sociedad civil más justa, más justa, más ética, con principios más morales, ¿no? En términos... Yo diría con conocimientos. Correcto. Y con valores. Correcto, sí. Pero pues estamos hablando prácticamente de un cambio de piel, ¿no? De la sociedad, una renovación total de lo que ahora... Reinventarse. ¿Sí? Ahora que una está evolución. tan de moda. El concepto, ¿no? Ese de reinventarse. Una cuestión rápida para no aburrirlos. Cuando yo acabé mi tesis doctoral, después de 600 hojas, puse, bueno, este es un cambio después de que hablé del Barzón, que tú ya revisaste, ¿no? Sí. Después de todo esto, le digo, es un cambio que tal vez yo no vea en México, pero alguien tiene que empezar a hacerlo. En algún momento, ¿no? Por eso es un cambio de piel generacional, me queda claro. Pero si no somos nosotros, ¿quién? Esto se puede destruir. El tejido social está, ¿no?, a la baja. Entonces, creo que si no ponemos estas mesas en estos espacios, ¿no?, sociales y todo, ahí está el reto. Estoy de acuerdo, es un cambio generacional, pero si no lo planteamos nosotros, tal vez ya no haya tiempo para plantearse, ¿no? Así es. Entonces,
Va a estar ya muy destruido más todo lo que ahora estamos viviendo. Doctora Margarita, el tiempo se nos ha ido, vaya, con estos dos expertos como agua, estamos ya en la recta final y quisiera preguntarte, doctora Margarita, Consejo Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil aquí en el estado de Veracruz, que además es una asociación civil, ¿cómo opera? ¿De qué se trata? ¿Tienen un evento? Cuéntenos. Sí, justo de profesionalización de estos, muchos de los conceptos que hemos estado abordando aquí. Esta es la idea de este evento, que quiero decirles que este año es el 10º año. Lo llevamos a cabo en el mes de octubre. El primer sábado se inaugura, es donde traemos un conferencista que nos va a hablar sobre una parte muy importante, que es estos conceptos, estas bases que tiene que tener nuestra organización y que a veces no podemos conseguir donantes justo porque no los tenemos bien cimentados. Nos faltaron unos buenos cimientos. Al momento que iniciamos la organización, la iniciamos con mucho corazón, pero con muy poca planeación y casi nada de acción global. Pero en fin, yo espero verlos en octubre, el primer sábado, la inauguración. Tenemos ahorita por resolver si es en el Hotel Jalapa o en el Colegio de Notarios, con quienes hemos venido trabajando en sinergia por 10 años. ¿En dónde podemos pedir estos informes? Bueno, cuando ya esté definido todas las bases. En la página del Consejo, que es www.civilesver.org.mx. Muy bien, pues ahí está la información y se nos ha acabado el tiempo, como lo comentamos hace unos minutos, y la invitación para usted es para que dentro de 8 días, día viernes, en punto de las 5 de la tarde, nos sintonice nuevamente por esta frecuencia para escuchar más temas relevantes en relación a los contenidos de Zona Patrimonial. Y si usted requiere mayor información en relación al tema también que tiene que ver con deudores, visite www.elbarzonrc.org. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.